Vamos a leer la palabra, hermano. Si está conmigo allí en Primera de Juan, capítulo 3 del versículo 1. Y no vamos a leer hasta el 3, vamos a leer posiblemente hasta el 6, 7, 8 posiblemente. Así que me sigue con su mirada. ¿Está conmigo? Amén. Dice la bendita palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Juan, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. Y nuevamente dice Juan, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. ¿Por qué dice Juan? Porque le veremos tal y como Él es. Jesús, la imagen de Dios, va a ser más bien nosotros vamos a ser el reflejo de Él. Y dice en el versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús, hermano, es nuestro ejemplo en la pureza. Dice el versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel, dice Juan en el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor añada bendición a ella en esta tarde. Amén. Bueno, mis hermanos, he estado hablando, este es el tercer sermón sobre este pasaje de la carta de Primera de Juan del capítulo 3 del versículo 1 al 3. He estado hablando, hermanos, sobre el privilegio. Primeramente hablamos, hermanos, del privilegio de una vida cristiana. Amén. Y la semana pasada hicimos un poquito de énfasis, pero a mí no es problema, hermano, repetirle las mismas cosas. Amén. Debemos de llegar a un lugar en nuestra vida espiritual de experimentar el amor de Dios. Y mire, y lo dije, hermano, cuando nosotros lleguemos a experimentar el gran amor de Dios en nuestras vidas, nuestra vida va a ser fuerte y estable porque vamos a reconocer nuestra identidad. Así que hablamos, hermano, del privilegio de una vida cristiana. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo es amado por Dios, Hablamos la semana pasada sobre el valor de la esperanza en la vida cristiana. Imagine una persona, hermano, sin esperanza. ¿Qué le puede esperar a una persona, hermano, cuando no tiene ninguna esperanza en Dios? Si no tiene una esperanza en esta vida, ¿qué es lo que lo va a conducir a un lugar seguro? La esperanza, hermano, es un valor que el Señor nos da para nosotros poder esperar algo que es mucho mayor y más grande de lo que nosotros podemos experimentar en esta tierra. No hay nada, hermano, no hay nada más grande ni más valioso en esta tierra que podamos experimentar en comparación de lo que viene en la vida venidera. Amén. El Señor, hermano, dice, amados, dice, ahora somos hijos de Dios, dice, y aún somos hijos de Dios, pero dice, aún, así como nos vemos aquí en esta tierra, aún no se ha manifestado lo que usted y yo vamos a llegar a ser, dice Juan. Es maravilloso esto, hermano. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice, pero sabemos. Yo no sé cuántos esperamos la segunda venida del Señor con ansia, con una expectativa de bendición. La venida del Señor, dice, porque cuando Él se manifieste, dice que seremos, dice, semejante a Él. Todas aquellas cosas, hermano, lo hablé la semana pasada, todas aquellas cosas que no nos agradan de nuestras vidas va a desaparecer y vamos a ser la imagen de Dios. Vamos a ser la imagen de Dios, dice Juan, dice, porque le veremos tal y como Él es. Él es el Padre perfecto, Él es la imagen perfecta.
Los hijos, hermano, tenemos una tendencia a reflejarnos en los padres. ¿No es así? Y tendremos la oportunidad, hermano, a todos aquellos, hermano, que hemos sido lavados por la sangre del Señor, vamos a tener ese privilegio de ser moldeados a la imagen de Cristo. Eso es maravilloso. Pero dice Juan, hermano, interesantemente, Juan pone el versículo 3 como una manera de evaluación, ¿verdad? Una manera de ver si realmente nosotros estamos en la experiencia de lo que nosotros hablamos y predicamos. Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza, y todo aquel que tiene esta esperanza, el experimentar el amor de Dios, el tener una emoción, hermano, radiante, poderosa en nuestras vidas, de que Dios ha preparado un lugar para nosotros, como dice Juan 14. Dice, si nosotros, hermano, si nosotros estamos viviendo en eso, entonces va a haber una evidencia en nuestras vidas de que estamos caminando hacia adelante, que estamos creciendo en el Señor. Debe de haber una evidencia que nuestra fe cada vez es más fuerte, que la gente puede ver una transformación en nosotros. Amén. Por eso dice Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en esta tarde, hermano, yo quiero hablamos del privilegio de una vida cristiana, hablamos del valor de la esperanza en la vida cristiana, y hoy quiero hablarles, hermano, del caminar en la vida cristiana. Usted y yo, hermano, estamos en el mismo barco en esta vida. Si usted está aquí es porque usted ama al Señor o quiere conocer más del Señor. Estamos en el mismo barco, vamos en la misma dirección. Y el saber, hermano, cómo debemos de caminar en la vida cristiana. Dice Juan una vez más, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esa es nuestra esperanza. Y por eso, hermano, todos, aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. Estos pasajes de Juan, hermano, nos hacen pensar en dos preguntas. La primera pregunta ya fue contestada, pero ¿qué es lo que nos depara cuando Cristo vuelva a esta tierra? ¿Qué es lo que va a deparar al creyente cuando Cristo venga? O cuando nosotros, hermano, vayamos a la gloria del Señor. Bueno, ya Juan, hermano, nos enseñó que Dios, hermano, es tan grande el amor por nosotros, que Él ha preparado un lugar para nosotros. Pero la segunda pregunta, hermano, y es la que quisiera tratar de responder en esta noche: ¿cómo debemos de vivir hasta que Cristo regrese? ¿Cómo debe de vivir un creyente, hermano? ¿Cómo debe de vivir un creyente hasta que el Señor regrese a levantar a su iglesia? Primeramente, hermano, caminar en esperanza es la fuerza que nos va a ayudar a continuar. Queremos aprender, queremos saber cómo caminar en nuestra vida cristiana. Primero debemos de tener presente esa esperanza. La esperanza nos da la fuerza para continuar. Cuando usted siente deseo de algo, cuando usted tiene un deseo vehemente por algo que desea en su vida, usted se enfoca y camina hacia ese deseo. Amén. ¿Está conmigo todavía? Sí, caminar, hermano, primeramente, caminar en esperanza es la fuerza para continuar. Juan, hermano, nos acaba de decir que el creyente verdadero está en un camino de encontrarse con Cristo. Y no solamente de llegar a encontrarse con Cristo, sino llegar a ser como Él es. ¿Verdad que eso es maravilloso? La esperanza, amados, es la evidencia del motivo de tu esperanza. Déjame decírselo otra vez. La esperanza, si usted tiene esperanza, va a haber en su vida una fuerza de esa esperanza. La esperanza es la evidencia de ese motivo. Mi pregunta, hermano, ¿está usted, hermano, con la expectativa de llegar un día a pasar de esta vida y estar en un lugar privilegiado con nuestro Creador por toda la eternidad? Déjeme decirle, hay una realidad, hermano, que cuando somos jóvenes, de repente no pensamos mucho en la muerte. No pensamos mucho en la muerte.
pero la muerte puede estar más cerca de lo que nosotros pudiéramos imaginar. El día de ayer tuve la oportunidad de estar con una hermana en el hospital. Tiene 82 años la hermana, tuvo un problema serio del corazón. Y yo al hablar con ella, hermano, yo la miraba a los ojos y le preguntaba, le digo, hermana, me estaba platicando su experiencia cuando la llevaron al quirófano y le pregunté, hermana, dígame una cosa, cuando usted estaba allí, ¿usted sintió temor? ¿Usted sintió algún tipo de temor de que las cosas hubieran sido diferentes a lo que son ahora? Y me decía, sí, hermano, sí. Y se agarraba sus manos. Sí, hermano, sentí temor por un momento. Cuando uno de los doctores, me dice ella, cuando uno de los doctores me dijo, señora, esté tranquila, quédese en paz, todo va a salir bien. La hermana empezó a temblar y empezó a llorar y me dice, hermanos, es como si Dios me hubiera hablado. Como si Dios me hubiera hablado. Me hizo sentir que Dios estaba allí conmigo. En ese lugar, en ese momento, yo supe que Dios estaba conmigo. Y yo le pregunté, hermana, ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? Hermana, la pregunta que le hago, ¿estaba usted lista para entrar a la presencia del Señor? Sí, hermano, yo estaba lista. Si el Señor me hubiera llevado en ese momento, yo hubiera estado lista. Yo estaba lista para estar en la presencia del Señor. Nosotros, hermanos, no necesitamos estar en un hospital para tener esa convicción y para tener esa misma esperanza. Necesitamos estar listos, amados. Necesitamos estar listos. La vida, hermano, puede ser tan larga, ¿verdad? La juventud dice, no, hasta que yo cumpla 50 años. Puede ser tan larga, pero a la misma vez puede ser tan corta. Por un momento voltea hacia atrás en su vida y se ha dado cuenta que ha pasado como un abrir y un cerrar de ojos la vida que ha pasado por detrás. Lo que nos queda por delante, hermano, puede ser otro abrir y cerrar de ojos. Necesitamos estar vivos en nuestra esperanza que el Señor solamente nos puede dar. No hay nada, hermano, que nos ayude tanto a una persona a resistir la tentación como un gran objetivo. Si nosotros, hermano, tenemos una esperanza viva, tenemos una expectativa de que hay algo mejor, eso nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida que agrade a Dios. Va a ser más para nosotros, va a ser más fácil, hermano, caminar con Dios y que Dios fortalezca nuestras vidas en los momentos de tentación, en los momentos de debilidad, en cualquier momento. No hay nada más que ayude tanto a una persona a resistir una tentación como tener un gran objetivo. Le pregunto una vez más, hermano, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es la razón de su vida? Más aquellos, hermanos, cuando el Señor nos ha llamado a un ministerio específico, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que hay en ti? ¿Cuál es esa expectativa? Entre más grande sea esa expectativa, esa va a ser tu fuerza para poder llegar al objetivo, al lugar donde Dios ha preparado ese lugar para nosotros. Cierto novelista, hermano, me gustó esto, cierto novelista traza el retrato de un joven. Dice que siempre se negaba a tomar parte de los placeres más bajos que sus camaradas le invitaban, y a menudo y hasta lo desafiaban constantemente. Este joven, en su explicación, dice, su explicación fue que él sabía que un día algo maravilloso iba a entrar a su vida y que debía de mantenerse preparado para ello. Qué lindo. Este joven sabía, hermano, que algo, tenía la expectativa de que algo maravilloso iba a suceder en él. Y su labor y su misión era permanecer preparándose para ese tiempo de ocasión. El que sabe que Dios, hermano, le está esperando al final del camino, déjeme decirle, el que sabe que Dios le está esperando al final del camino hará que toda su vida sea una preparación.
sea una preparación para ese encuentro. ¿Qué es lo que estamos viviendo cada día? ¿Qué es lo que estamos, en dónde están nuestros ojos? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está Dios dentro de nosotros, en nuestros planes? ¿En dónde está Dios? Cuando sabemos, hermano, y tenemos la certeza de que Dios nos está esperando al final del camino, eso, hermano, nos va a dar la habilidad de vivir preparándonos todos los días para ese encuentro con el Señor. La pregunta sería nuevamente, ¿vale la pena, hermano? ¿Vale la pena poner al Señor como el Señor de nuestras vidas en todos los asuntos que tenemos? ¿Valdrá la pena? Ahora pregunto a que todos aquellos, hermanos, que no están convencidos, ¿valdrá la pena vivir una vida sin Cristo dentro de nuestros planes? ¿Valdrá la pena vivir una vida sin Dios en nuestras vidas? Como dijimos en esta mañana, hermano, podemos llegar a obtener tantas cosas en esta vida, tantas cosas que nos llenen de satisfacción. Pero un día, hermano, un día esta vida se va a apagar. Estos ojos se van a cerrar y se van a abrir en otro lugar, un lugar celestial. ¿Valdrá la pena vivir una vida para Dios? Dios, hermano, nos da la esperanza sobre la base que ya hablamos, hermano, sobre su gran amor, sobre el gran amor de Dios. Esa es la base de nuestra esperanza, el gran amor que nosotros sabemos que Dios nos ama. Juan 3:16, hermano, es el versículo que nos dice del gran amor de Dios, pero aún mucho antes, muchos años antes de Juan 3:16, sabemos que Dios nos ama. A través de toda la historia, a través de todo el Antiguo Testamento, vemos el amor de Dios sobre la humanidad. Allá, hermano, cuando estaba en la creación, cuando Dios, hermano, creó a un ser, al ser humano, creó a una mujer para que le adoraran, para que fueran la gloria de Dios, esta pareja. Y cuando esta pareja deshonró la autoridad y el amor de Dios, desobedeciendo a Dios, aún allí donde la creación de Dios falló, deshonró a Dios, aún allí podemos ver el comienzo del amor de Dios yendo atrás de su pueblo hasta el día de hoy. Ahí podemos ver el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, como dice por ahí un canto para los niños, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es la base de nuestra esperanza. Y la base de nuestra esperanza es, como decimos, hermano, ese lugar que cuando Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar un lugar para donde yo voy a estar. Ustedes estén conmigo. Amén. Esa es la base de nuestra esperanza. Esa esperanza es lo que le pone sentido a todo lo que hacemos en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos viene de esa esperanza. Cuando tocamos un instrumento, cuando cantamos, cuando usamos una cámara y estamos enfocados en la cámara, cuando estamos en la computadora, cuando estamos aspirando el piso, cuando estamos saludando a una persona que viene afuera, cuando miramos a una persona fuera perdida en este mundo, cuando podemos darle una palabra de aliento, hermano, ahí estamos expresando el amor de Dios. Dios es bueno. Dice Juan, dice: amados, dice, ahora dice, somos hijos de Dios. Tenemos esa esperanza. Por eso, hermano, caminar en esperanza es la fuerza para continuar. Pero caminar en pureza, hermano, es pelear contra el enemigo. Y en este tiempo, hermano, es un tanto difícil hablar de santidad y de pureza. Amén. Yo no sé si está usted de acuerdo conmigo. Porque en este tiempo, hermano, mire, hemos determinado los tiempos para medir cuál es el tipo de santidad que debemos de llevar.
No, ya estamos en otros tiempos. Las cosas han cambiado. Algunos dicen que la humanidad ha evolucionado, ¿verdad? Pero la santidad, amados, la pureza que Dios quiere es la misma. No es cuestión de moda, amados, no es cuestión de moda. No es cuestión, hermano, de que estamos en otros tiempos. El mismo Dios, hermano, que creó la creación en Génesis 1:1, es el mismo Dios que está aquí presente. Nosotros, hermano, no ponemos el estándar de lo que es puro y que no es puro. Es Dios el que pone y establece lo que Él considera que es puro. Por eso, hermano, la labor de la iglesia, por eso, hermano, el corazón de la iglesia, el esfuerzo de la iglesia es discernir cuál es el nivel de pureza que Dios quiere. Su palabra dice ser santos porque yo soy santo. Y para el predicador, hermano, pueden ser la crítica de, a lo mejor él es muy santo. No, estamos en el mismo barco, ¿verdad? Pero debemos, hermano, debemos de ajustarnos a la naturaleza de Dios, a los deseos de Dios. Y no estar, hermano, pensando, hermano, de que somos más cool en este día y por eso las cosas son diferentes. No podemos, hermano, vivir de una manera que sea contraria al corazón de Dios. Dios es, hermano, Dios es Dios y Él es el que pone los estándares de pureza en nuestras vidas. Pureza, hermano, dice, el diccionario dice en el griego hagnos, que significa puro, dice, es sin contaminación. Le pregunto por un momento, ¿usted se tomaría de un vaso de agua que sabe que está sucio? No lo haría. ¿Cómo podemos pretender, hermano, que Dios pueda tomar algo impuro para Él? Él quiere que nosotros seamos puros. Esta palabra, hermano, de hagnos viene similar a la palabra hagios, que significa santo. Y santo tiene que ver, hermano, con ser libre de toda mezcla, de todo mal en nuestras vidas. Es por eso, hermano, de que cuando hablamos de santidad es intencionalmente ir delante del Señor. El mismo David dice, escudriñame, Señor, examina mi corazón. Mira si hay aquí algo de maldad, dice, y límpiame. Si encuentras algo indigno, algo sucio, Señor, límpiame, Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el corazón para con Dios. Debemos de buscar la santidad. Es difícil. Pero debemos de buscar la santidad de Dios. Debemos de buscar que el Señor nos limpie. No, dice Romanos, dice 3:23, dice que no hay ninguno que no haya pecado. Dice porque todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios vino, hermano, Dios vino por su amor, por su inmenso amor, vino a morir en esa cruz para que esa sangre, hermano, limpiara todo, absolutamente todo lo que hay en nosotros. Toda la obra que el enemigo ha hecho, hermano, desde un principio, cuando engañó a nuestros padres, Adán y Eva, el enemigo vino y ensució la mente y el corazón del hombre. Aún en este tiempo sigue engañando al hombre, sigue engañando a esta generación. Pero el amor de Dios, hermano, vino para que usted y yo pudiéramos ser santos, para que nosotros podamos llegar a alcanzar la santidad, para que nosotros, hermano, podamos mirar a Dios cara a cara y que Él pueda mirarnos como un olor fragante delante de su presencia. Por eso dice Juan, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Si en esta noche, hermano, después de terminar este mensaje, podemos salir por esa puerta y podemos salir, hermano, con el corazón de decir, Señor, yo quiero que trabajes en mí, yo quiero que me limpies, se habrá cumplido el cometido de la palabra en esta noche. Dice Juan, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, porque Él es así como Él es puro.
Mi estándar, hermano, mi estándar no está en otra persona, no está en el pastor, no está en el hermano, no está en nadie. Mi estándar no está en él. Mi estándar, hermano, está con Dios. Debe de estar con Dios. Muchas veces, hermano, pensamos que somos mejores que otros, que somos más santos que otros, pero mi comparación no es con otra persona, mi comparación debe de ser con Dios, porque Él es el Dios, Él es el perfecto. Juan nos dice, hermano, que Dios es nuestro modelo. En Él nos debemos de poner enfrente del Señor. Yo quiero llegar a ser como tu Señor. Yo quiero llegar a ese día que pueda cerrar mis ojos y con la confianza de que los voy a abrir y voy a estar en tu presencia. El sistema, hermano, de este mundo ha tratado de poner el estándar de lo que la pureza debería de ser. Muchas veces, hermano, vemos, hermano, nuestras iglesias, hermano, vemos las iglesias que en lugar, hermano, de buscar una santidad, de poner énfasis en lo que Dios quiere, se pone el esfuerzo o el interés en otras cosas. La música, hermano, ¿cuántos grandes ministerios, hermano, hemos visto? Mucha gente se ha decepcionado, hermano, de grandes líderes, hermano, que brillan como artistas, hermano, y han caído y han dejado un mal testimonio. La pregunta sería, hermano, no solamente la decepción en el corazón de muchos que seguían esos líderes, pero la decepción en este mundo que está esperando, hermano, mirar, encontrar la luz a sus vidas. Debemos de recordar, hermano, que somos testimonios, ¿verdad? Que somos testimonios para esa generación. Dios, hermano, demanda pureza o santidad como Él es puro, como Él es santo. En el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, dice. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice Juan: todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado, dice, es la infracción de la ley. Hermano, Juan en su contexto estaba hablando, hermano, porque había un movimiento y aún está el movimiento de los gnósticos que ellos decían que lo importante era el alma del hombre, ¿verdad? Que para ellos el cuerpo no tenía ningún valor y el cuerpo podía ser maltratado, podía ser lleno de cosas pecaminosas y que no afectaba la vida espiritual del hombre. Pero Juan dice claramente, dice, todo aquel, y es todo aquel, dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice, y en Él no hay ningún pecado. Juan escribe estos pasajes, amados, refiriéndose contra estos falsos maestros gnósticos. Juan dice, hermano, que no hay nadie por encima de la ley moral de Dios. No hay nadie, hermano, que pueda ir y cometer un pecado, hermano, ir por arriba de la ley de Dios. No hay nadie. No podemos pensar, hermano, que en nuestras vidas podemos tomar, hermano, una serpiente en nuestras manos sabiendo que nos puede picar. No podemos decir o pensar que como creyentes podemos acercarnos al peligro sin llegar a ser tocados. La vida, hermano, la vida del creyente, hermano, es vivir lejos del pecado. Dice que José, hermano, se vio en una situación difícil. Dice que él salió corriendo, ¿verdad? Ese es el ejemplo de una vida de una persona que ama, que quiere agradar a Dios. Huir, hermano, huir del pecado. Juan dice que no hay nadie por encima de la ley moral. Nadie puede decir que no corre un riesgo al permitirse ciertas cosas, aunque sean peligrosos para otros. No podemos permitirnos, amado, no podemos permitirnos. Alguien escribió, hermano, que la prueba del progreso está en la obediencia. La prueba, hermano, si usted y yo estamos progresando en nuestra vida espiritual, la prueba de ese progreso radica en la obediencia que tenemos a Dios. ¿Qué tanto nosotros estamos obedeciendo a Dios?
¿Qué tanto, hermano, nos estamos alejando del pecado y nos estamos acercando a Dios? El progreso, hermano, no nos confiere el derecho a pecar. Porque muchas veces, hermano, pensamos, esta noche voy a hacer esto. Voy a caminar un poquitito así. Después me regreso y voy a estar bien. Hemos podido ver personas, hermano, que empezaron así. Empezaron bien. Empezaron en su vida espiritual. Empezaron atendiendo, buscando al Señor. Pero poco a poquito se empezaron a permitirse ciertas cosas. Y no es que nosotros estamos levantando una crítica contra ellos, no. Porque lo que estamos tratando es de que la palabra de Dios sane nuestras vidas y nuestros corazones. Pero en esa permisividad que llegamos a tener en nuestras vidas, poco a poco nos vamos alejando del Señor. Poco a poco nos vamos alejando de la presencia del Señor. Poco a poco vamos dejando de sentir el deseo de buscarle a Él. Cuando acordamos, hermano, estamos metidos en alguna situación. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se mantuvo donde nosotros lo dejamos de buscar. Por eso, hermano, por eso es importante. ¿Estamos progresando? ¿Estamos progresando? Si estamos progresando, la medida es ¿qué tanto estoy obedeciendo a Dios en todo lo que yo estoy realizando en mi vida? Ya sea en mi trabajo, ya sea en mi negocio, ya sea en mi vida personal, cuando ahí donde solamente Dios puede entrar y Dios lo está mirando. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida íntegra? Puede ser. Cuando más avanzamos, hermano, en este hombre, cuanto más avanzamos en este progreso, tanto más disciplinado sea el hombre o la mujer, más fuerte será su carácter. Entre más disciplinados seamos con el Señor, hermano, entre más disciplinados seamos en esa búsqueda del Señor, vamos a obtener un carácter más fuerte que nos ayude a permanecer en los tiempos de pruebas. Déjeme decirle, hermano, no es el hecho que usted no esté en un problema mayor, fuerte o vergonzoso. No es eso. El hecho de que poco a poco se esté resbalando en pequeñas cosas, en pequeños detalles, que usted dice, esto no es nada, esto no pasa nada. Son esos pequeños deslices que lo van a llevar a estar lejos de la presencia de Dios. Cuanto más avanzados estamos en nuestra vida espiritual, tanto más disciplinados seamos, nuestro carácter será más firme. Por eso, hermano, me lleva a mi punto número 3, que caminar con Dios, hermano, caminar con Dios es la clave para una vida victoriosa. Usted, hermano, quiere tener una vida victoriosa. Yo quiero tener una vida victoriosa. Yo no sé usted, pero caminar con Dios, hermano, es la clave, hermano, de una vida victoriosa. Pero ¿qué es caminar con Dios? Primeramente, hermano, caminar con Dios es saber lo que a Dios no le agrada. ¿Le ha pasado alguna vez que su esposa o su esposo no quiere salir con usted o no quiere ir a algún lado porque algo no está bien? Si muchas veces nosotros nos sentimos, hermano, no confortables en alguna situación, ¿cómo Dios se va a sentir confortable, hermano, caminando con nosotros si no estamos en obediencia, verdad? Por eso caminar con Dios es la clave de nuestra victoria, pero saber primeramente qué es lo que le desagrada a Dios, qué es lo que lo hace mantenerse alejado de nosotros. Recuerda, hermano, cuando Moisés subía al monte, dicen los estudiosos, hermano, que en el monte donde subía Moisés era como un círculo donde ni siquiera los animales podían entrar. Solamente Moisés tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de entrar y de subir a su presencia. ¿Y por qué razón? Porque Dios no puede habitar dentro de lo profano, dentro de lo que hay pecado. Dios no puede habitar allí. Por eso Dios, hermano, nos insta constantemente a través de su palabra: sean santos como yo soy santo. No porque Dios quiera ponernos en situación difícil, es porque Dios desea estar en la presencia con nosotros, quiere estar con nosotros, quiere que nosotros gocemos de esa presencia. Moisés, hermano, tenía el privilegio de entrar y subir a la presencia de Dios, pero ahí nadie más podía entrar a ese lugar.
Solamente Moisés podía entrar. Juan, hermano, nos enseña algunas verdades básicas acerca de lo que es el pecado. Dios, hermano, aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Juan nos dice primeramente, hermano, que el pecado, hermano, significa que es quebrantar conscientemente una ley que conocemos. ¿Qué es pecado? Dice, ¿qué es pecado? Dice, es quebrantar conscientemente una ley que conocemos. Voy manejando por la New Hope, me paro en la luz roja. Yo sé que es una infracción si me la paso en rojo, pero aún así me la paso conscientemente, sabiendo que es una infracción, me la paso y cometo la infracción. Es así mismo en nuestra vida espiritual. Pecar, hermano, es ir allí donde sabemos que no debemos llegar. Eso es. Sabemos que no debemos de estar allí y poner nuestra línea y decir, no, yo no voy a caminar allí. Pero pecado, hermano, es quebrantar conscientemente una ley que ya conocemos. Ese es el pecado, es fallar al blanco, ¿verdad? También, hermano, el pecado es obedecerse a sí mismo en lugar de obedecer a Dios. Piense por un poquito el pecado. Piense por un momento en un pecado, ¿verdad? Que decimos, me resbalé y caí. El pecado, hermano, nos hizo que obedeciéramos a nuestra propia carne en lugar de obedecerle a Dios. El pecado, hermano, es obedecerse a sí mismo en lugar de obedecer a Dios. El pecado. Juan nos dice también, hermano, que el pecado deshace la obra de Dios en tu vida. En Juan 1:29, hermano, dice que Cristo es el Cordero de Dios, ¿verdad? Se recuerda cuando Juan el Bautista vio a Jesús y lo vio y dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, el pecado llega a volver a poner lo que Dios vino a quitar y abolir en esta tierra. Amén. Es peligroso, hermano, es peligroso el pecado. Cuando conocemos, hermano, que el pecado es como una serpiente venenosa, hermano, no podemos ni siquiera acercarnos por un momento a ese lugar, porque sabemos que el pecado trae grandes consecuencias en la vida del creyente. El pecado vuelve a traer lo que Él vino a abolir a este mundo. Dice en el versículo 5, el apóstol Juan dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Si Dios quita nuestros pecados, ¿por qué tenemos que volverlos a traer a nuestras vidas? Es la pregunta. Si Dios ya nos limpió, si Dios ya restauró nuestras vidas, ¿por qué tenemos que buscar, verdad, la ocasión de nuevamente traer a nuestras vidas esa maldición que Dios nos quitó en la cruz del Calvario? Juan nos dice, hermano, el por qué también del pecado. ¿Por qué continuamos en el pecado? Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy fallando? ¿Por qué estoy cayendo en la misma situación? ¿Por qué tengo la misma falla? Y por más que quiero, lo vuelvo a hacer. ¿Le ha pasado a usted? ¿Sí? ¿Por qué regreso a lo mismo? ¿Por qué regreso a comer de la basura nuevamente y no puedo volver? No puedo hacer lo que tú me dices. El Señor, hermano, el Señor nos enseña que nosotros, hermanos, pecamos porque nos alejamos de Él. Esa es la razón. Estar cerca con Dios nos fortalece para nosotros vencer cualquier tipo de bendición. Si no somos capaces de vencer una tentación un mal hábito que tenemos diariamente, es porque estamos alejados de Dios. Porque no hemos tenido la experiencia de estar en la presencia de Él. Porque cuando experimentamos la presencia de Dios, amados, todo cambia dentro de tu ser. No vas a cambiar, hermano, un plato de lentejas, hermano, por lo que te puede ofrecer el Señor. El pecado, hermano, el pecado es delicioso. Por eso comete uno pecado, porque sabe bien al paladar. Pero cuando tienes experiencia con Dios, te das cuenta que lo que el pecado te puede ofrecer, no tan rico que pudieras saber, no se compara con la presencia de Dios en tu vida.
Por eso, hermano, es importante. ¿Por qué saber por qué sigo fallando en la misma situación? ¿Por qué sigo fallando? La respuesta es sencilla: porque me he alejado de Dios. Porque no le puedo obedecer a Dios porque no lo tengo presente en mi vida. No podemos obedecer a alguien, hermano, que no esté presente en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando era joven y andaba en desobediencia con mi papá. Yo lo desobedecía precisamente porque yo no estaba en la presencia de Él. Porque yo pensaba que estar fuera de casa, Él no me podía ver y yo podía hacer lo que yo quisiera. Estaba lejos de papá. Pero cuando yo me acerco a Él, yo miro su corazón. Yo miro los deseos de Él para mí. Yo sé que mi Padre siempre tuvo deseos de bien para mí. Ese es el mismo reflejo en nuestra vida espiritual. Si nosotros pecamos y fallamos constantemente, simplemente es abrir los ojos y reconocer: he fallado porque estoy separado de la gloria de mi Dios. No he tenido ese tiempo de experimentar lo grande que es Él. El enemigo, hermano, solamente nos pone puras migajas, ¿sí? Como anzuelo. Y cuando caemos, hermano, el Espíritu Santo, hermano, se aleja de nosotros. Se duele y se aleja. Tenemos que regresar y regresar a Él. Dice Santiago, someteos pues a Dios, dice Santiago. ¿Quieres superar tu vida espiritual? ¿Quieres mejorar tu vida? ¿Quieres ser victorioso sobre esos malos hábitos que tienes diariamente? Dice Santiago, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y huirá de nosotros. Si la palabra de Dios dice que Él va a huir de nosotros, Él va a huir. Es una seguridad. La palabra de Dios lo dice, así va a suceder. ¿Quieres ser victorioso en tu vida espiritual? ¿Quieres llegar a que Dios te dé una nueva revelación o te lleve a otro nivel espiritual en tu vida? Vamos trabajando en las pequeñas zorras, dice el libro de Cantares, ¿verdad? Esas zorras que se acaban el campo, ¿verdad? Que queman el pasto, el campo, que se comen el fruto. Vamos a ser valientes y entregados a vencer esas pequeñas zorras que están destruyendo nuestra relación con Dios. Juan nos dice, hermano, que el origen del pecado, hermano, y debemos de estar presente cada vez de que usted y yo vamos a cometer un pecado. Debemos de saber que el pecado viene del diablo, hermano, no viene de Dios. Nunca debemos de olvidar esto. Siempre que nosotros estamos inclinados a algo vergonzoso, a algo que sabemos que no le agrada a Dios, eso es obra del diablo, es obra de Satanás. Yo no sé cómo decirlo para que nuestra mente se grabe y saber que es el enemigo más grande de nuestras almas, el diablo. Cada vez que usted tenga un mal deseo, recuerde de dónde viene. ¿Quién es el creador de ese mal deseo en usted? Nosotros, hermanos, pecamos por el supuesto placer que producirá ese pecado. Pero saber, hermano, que Satanás ha pecado desde el principio. Él ha pecado desde el principio. El Nuevo Testamento, hermano, no habla del origen de Satanás, pero da por sentado, hermano, ese reino de Satanás, hermano, que está en esta tierra, y es un reino que se ha levantado contra los hijos de Dios. Entonces, caminar con Dios, amados, caminar con Dios es la clave de una vida victoriosa. Vaya conmigo por un momento, hermano, al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer solamente vamos a leer del 12 en adelante. Colosenses 2, capítulo 12. Del 11 déjeme leerle, dice: en él también, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Habla de la purificación que Cristo hizo en nosotros a través de su muerte. Dice:
el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, dice, en el cual fuiste también resucitados con Él. Mire qué grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Dice, el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice Pablo, dice, y a vosotros estando muertos, ¿en qué? En pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Dice Pablo, dice, os dio vida juntamente con Él. Hermano, no podemos decir que esta palabra es poca palabra para nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos revele la verdad encarnada en nuestras vidas. Esta verdad, hermano, que nadie puede hacer sino nada más el poder de Dios sobre nosotros. Dice, os dio vida juntamente con Él, dice, perdonándonos, dice, todos los pecados. Si Dios, hermano, perdonó todos nuestros pecados, no vayamos por el mundo levantando las migajas, hermano. Dice, anulando, dice en el 14, dice, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál era el acta de los decretos? El acta que declaraba que usted y yo éramos pecadores y estábamos destinados para una vida eterna de perdición, separados de Dios. Dice, anulando el acta de los decretos, dice, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz. ¿Es poco? Le pregunto, ¿acaso, hermano, es poco lo que Dios ha hecho por usted y por mí? ¿Le molesta, hermano, escuchar esto, hermano? ¿Es poco lo que Dios ha hecho por nosotros? Dice el versículo 15, dice, y despojándose, dice, y despojando a quienes, a los principados, aquellos que nos molestan todo el tiempo, aquellos que quieren que usted y yo estemos separados de la gloria de Dios. Dice, y despojando a los principados, dice, y a las potestades los exhibió, dice, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Caminar, hermano, caminar con Dios para una vida victoriosa, debemos de saber y de entender lo que Dios ha hecho por mí. ¿A dónde estaba mi destino? ¿De dónde el Señor me rescató? ¿De dónde el Señor me levantó? Caminar con Dios, hermano, es saber que Él tiene la victoria sobre nuestros enemigos. No hay una dicha, hermano, no hay una tranquilidad en la vida de cada uno de nosotros, saber que hay alguien más grande que nosotros que nos defienden de posiblemente personajes más grandes que nosotros. Saber que hay un Padre, hermano, que lo defiende a usted. Que hay un Padre, hermano, que ya dio todo por usted. Que solamente usted necesita aceptarlo y creer en Él. Caminar con Dios, hermano, es nacer de Él. ¿Quiere caminar con Dios, hermano? Asegúrese de haber nacido en el Señor. Dice el versículo 9 de la carta de Primera de Juan, dice, todo aquel que es nacido, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, practica el pecado. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Es importante tener a Dios dentro de nosotros, amados. Es importante tener esa relación con Dios. Es tener la certeza de que Dios me está empoderando dentro de mí para no acercarme al pecado, para librarme de él. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice, porque la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar. No puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Todo lo que es nacido todo que es nacido de Dios, hermano, no puede vivir en pecado. No puede vivir en pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, yo no lo digo, la palabra lo dice. La palabra de Dios dice que todo el que es nacido de Dios, hermano, no practica el pecado. Caminar con Dios, hermano, es aprender a permanecer en Él. No importa, hermano, los vientos. No importa, hermano, los vientos huracanados que puedan venir a su vida. Porque muchas veces la gente se aleja de Dios porque viene un problema grande en su vida y dice, Dios no me escuchó. Dios no me resolvió el problema.
y se alejan. Pero debemos de aprender a permanecer en Él. Por eso Juan, hermano, 15, dice, permanecer en mí, dice, y yo en vosotros. Permanecer en mí, yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros, dice, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, yo soy la vid. Vosotros, dice, son los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tener una relación con Dios nos lleva a tener frutos en nuestras vidas. ¿Cuáles son los frutos? A tener resultados, hermano, que podamos palpar, que podamos sentir, que la gente pueda ver que tú eres un árbol con buen fruto. Si permanecemos en Él, si permanecemos en Jesús. Esa es la razón de nuestras vidas. Caminar con Dios, hermano, es la clave. Es la clave de vivir una vida victoriosa. Todo aquel, dice Juan, que tiene esa esperanza. ¿Cuál esperanza? El amor de Dios y el lugar prometido por Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El caminar, hermano, en la vida cristiana. El caminar en la vida cristiana, hermano, es un solo objetivo en la vida. Es solamente un punto a seguir. Caminar en la vida cristiana es ir detrás del premio del Señor que tiene para nuestras vidas. Un día, hermano, quiero concluir con esto. Yo sé que usted está joven y fuerte, y bello y hermoso, aparte de todo. Amén, amén. Pero un día, hermano, cambiaremos nuestros cuerpos desgastados, frágiles y propensos al pecado. Pero lo cambiaremos por un cuerpo nuevo. Dice Pablo, dice, cuando este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando. Esa es la obra de Dios, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. No importa cómo se sienta en este día. Si no se siente mal y cansado y desgastado, un día le va a llegar, ¿verdad? Pero recuerde, hermano, que Dios tiene un cuerpo glorificado para usted y para mí. Juan vio, hermano, esa visión tan maravillosa, hermano, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Un lugar, hermano, donde todas las cosas viejas pasaron, dice Juan, dice, donde no habrá más llanto, dice, y no habrá más dolor. Ya no me voy a preocupar por nada, gloria a Dios. Amén. Ya no me voy a enfermar. No voy a tener que tomar medicamento. Hermana Eli, no vamos a ir a que nos arreglen las manos o los huesos, algo, no, nada. No vamos a tener nada porque seremos perfectos. Esa es la promesa, amados. Esa es la promesa que Dios ha puesto en nosotros. Y mire, hermano, el deseo y el anhelo en el corazón en este momento es que Dios nos revele esa verdad muy dentro de nosotros. Muy dentro de nosotros. Una persona convencida se nota. Una persona convencida se nota. Estaba escuchando a un predicador, excelente predicador. Y me gustó un comentario sobre el versículo 2 donde dice, amados, ahora somos, en el versículo 1 donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. Mire, qué lindo comentario. Dice este pastor, este predicador, dice, porque el mundo, dice, no nos conoce. Dice, hermanos, usted y yo somos un enigma para el mundo. Somos un misterio y hablamos un poquito de eso para el mundo. La gente de afuera no entiende por qué estamos locos por Dios. La gente de afuera, hermano, no entiende por qué venimos a buscar un Dios que no podemos ver. Dice, somos un enigma para el mundo, dice. Pero cuidémonos, dice él, cuidémonos de dejar de ser un enigma para ellos. ¿Sabe cuándo dejamos de ser un enigma para el mundo? Cuando nos volvemos igual que ellos. Cuando no hay una diferencia de lo del mundo y de lo de Cristo. Ahí dejamos de ser un enigma.
tenemos un caminar y una promesa maravillosa. Tenemos también, hermano, una necesidad profunda de experimentar el amor de Dios y que Dios sea nuestra esperanza. Cuando Dios sea su esperanza, usted va a ser imparable. Y no es una frase motivadora.